están? Muy buenos días, qué gusto grande, inmenso, me da saludarlos, empezar juntos el fin de semana, arrancar, sí, con toda la información importante, que es muchísima, mensajes relevantes que siguen llegando desde los Estados Unidos. Y es que el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, anunció restricciones de visa a los familiares de personas sancionadas por su país por narcotráfico. Un anuncio que llega después de, pues esta sanción a 3 instituciones financieras mexicanas por parte del Departamento del Tesoro. Justamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya intervino de forma temporal a CEIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Sustituyó a sus directivos para proteger a sus clientes. Y la libró César Duarte en los Estados Unidos. Un juez absolvió al exgobernador de Chihuahua de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, que eran parte de la demanda que inició el senador, también exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, por la presunta compra de 50 casas en ese país. Y difieren la audiencia de Armando N., el patrón, presunto autor material del atentado contra Ciro Gómez Leiva. La Fiscalía General buscaba imputarle el delito de asociación delictuosa. Ahora tendrá que esperar hasta el 6 de agosto. Y el INE declaró no elegibles a 46 candidatos que ganaron en la elección judicial. Fíjese, 45 porque no tenían el promedio académico mínimo. Uno más por estar en prisión preventiva. Y el Banco de México hizo un nuevo recorte a la tasa de interés, pasó de 8.5 a 8% ante una debilidad económica y una alta inflación. Además, pues los conflictos internacionales y los cambios en las políticas comerciales. Y por primera vez Donald Trump dio su respaldo a la propuesta de ley que busca gravar las remesas. Es parte de su polémico plan fiscal que se debate en el Senado estadounidense. Y muy buena, Estados Unidos y China alcanzaron un nuevo entendimiento sobre tierras raras. Todo esto en medio de tensiones comerciales. Acordaron agilización de envíos a territorio estadounidense. Y bueno, pues sigue dando de qué hablar luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a 3 instituciones financieras mexicanas, Intercam, Vector y CEIBanco, por presunto lavado de dinero para los cárteles vinculados al tráfico de fentanilo. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció restricciones de visa a familiares, socios y colaboradores de personas vinculadas al narcotráfico. Y bueno, pues hay medidas también en contra de estas 3 instituciones o asociadas a estas 3 instituciones financieras de este lado de la frontera. En el Capitolio, el ambiente fue distinto. Los legisladores republicanos y demócratas celebraron las acciones del secretario Scott Bessent del Departamento del Tesoro en contra de las instituciones financieras mexicanas. Fíjense, coincidieron que es un paso firme en el combate al tráfico de fentanilo. Así que en eso están de acuerdo republicanos y demócratas. De este lado de la frontera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino de forma temporal a Intercam, Vector y CEIBanco. Sustituyó a sus directivos, dijo que esto es para proteger a los ahorradores y para garantizar pues la estabilidad operativa, una medida ya respaldada por el Banco de México y por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Por su parte, la Asociación de Bancos de México pues ya descartó que haya un riesgo sistémico luego de esta intervención. Dijo que la medida de la Comisión Nacional Bancaria lo que busca es dar certidumbre y no frenar las operaciones. Señaló que los bancos operan con altos estándares de cumplimiento y mantienen además un diálogo constante con las autoridades. A ver, hasta este momento, solo CEIBanco se ha pronunciado por la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay un comunicado en el que dice que va a colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses, con el apoderado designado por la comisión. Y bueno, ayer se lo adelantábamos, la presidenta Sheinbaum advirtió que si no entregan las pruebas sobre estas acusaciones del Departamento del Tesoro,
pues su gobierno no reconocerá el delito. Afirmó también, por otro lado, que no habrá impunidad. Si hay pruebas, actuarán, pero enfatizó que sin evidencia contundente, pues no se puede actuar. No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que estas sanciones afecten la relación comercial con los Estados Unidos. Dijo que hay otros factores que sí podrían generar incertidumbre. De hecho, ya lo han, pues ya ha sucedido, como el conflicto Irán e Israel. Sobre este asunto, el PRI en el Senado pidió la comparecencia de los titulares de Hacienda, Edgar Amador, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente. También de los directores generales de los bancos involucrados o de las instituciones financieras involucradas. No se refirió específicamente a estos casos, pero el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero tuvo ayer sesión ordinaria para actualizar el balance de riesgos ante esta coyuntura. Y bueno, la presidenta también respondió a la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, por esto pues tan tremendo de haber colocado a México en la lista de países adversarios. Lo que Pam Bondi argumentó fue que México trafica fentanilo y el fentanilo es una amenaza para la seguridad de los norteamericanos, así que México a la lista de adversarios. La mandataria dijo que hay una estrecha coordinación bilateral, que hay diálogo, que hay acuerdos y que colabora, pero sin subordinación. No estoy informada, no quiero catalogar más. Pero estamos por firmar el acuerdo, que tiene como eje la soberanía, la cooperación para el desarrollo, lo que es nuestros lineamientos constitucionales y además por convicción, pero de colaboración y coordinación. Y es que, pues sí, no es que se refirieran a los cárteles del narcotráfico como adversarios de los Estados Unidos o a los cárteles en específico, a los criminales como una amenaza a su seguridad, sino a México, en una lista con otras naciones, como Irán, como Rusia, como China. Y bueno, precisamente como resultado de esta cooperación bilateral, la Embajada de Estados Unidos en México informó que entre octubre y mayo el tráfico ilegal de armas hacia México cayó 50%, pero no es todo. En el mismo periodo, las incautaciones de fentanilo en la frontera también disminuyeron 35%. Esta mañana, de hecho, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en Jalisco detuvieron a Walter N., identificado como proveedor de armas y explosivos para el cártel Jalisco. En Zapopan y en Tlajomulco le aseguraron casas, armas, drogas. Por otro lado, Omar García Harfuch informó que también en Culiacán, Sinaloa, detuvieron a 10 integrantes de los Mayos. Además, aseguraron armas de fuego y 60 kilos de droga. También en Culiacán hubo una pelea en el penal de Aguaruto. El saldo, una persona muerta y 3 heridas. Hubo disparos dentro del penal. Intervinieron soldados, elementos de seguridad federal, policías estatales. Revisaron el módulo donde fue la pelea y pues obviamente se encontraron armas, cargadores, celulares, todo lo que ya sabemos hay en las prisiones. En teoría no, pero siempre los encuentran. Y una jueza federal le dictó formal prisión al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ya son 3 los procesos penales en su contra por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así que ahí está, en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Por otro lado, un juez de Texas, del Paso, Texas, desestimó la demanda contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de que el demandante y también exgobernador de esa entidad, Javier Corral, pues no aportara las pruebas suficientes para acreditar los delitos. Así que, bueno, pues no hubo pruebas. Luego de la resolución, Duarte insistió en que todo fue una persecución política y no descartó tomar acciones legales. ¿Qué dice el que acusó sin pruebas, actualmente senador Javier Corral?
pues lamentó el fallo y culpó a la gobernadora María Eugenia Campos por no dar seguimiento a la demanda. Si se atrevieron a mentirles a las autoridades norteamericanas, que no se atrevieron, insisto, a construir aquí en donde dictaba quién era culpable. Hay muchos daños que tiene que enfrentar el cobarde de Javier Corral. Muy importante, el secretario de Hacienda está en la conferencia mañanera acompañando a la presidenta Sheinbaum y acaba de hablar sobre estos 3 bancos mexicanos, estas 3 instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por lavado de dinero. Como saben, le informaba ya, estas 3 instituciones fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Justamente, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, habló del tema hace unos minutos, dijo que la intervención temporal de estas 3 instituciones fue con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario, fue para cuidar de forma preventiva los ahorros de los clientes de esas instituciones y además dijo que el sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, que opera de forma normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional. Y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales. Así que son acciones de forma preventiva para proteger a los ahorradores. Sin embargo, bueno, pues no plantean el tener pruebas claras sobre los señalamientos que hace el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos. Le informo también esto que ocurrió en Aguascalientes. La Fiscalía de ese estado hizo un operativo en una casa de campo en San Miguel, y es que pues no era nada más así como que una casa de descanso. Había un laboratorio y cultivaban marihuana. Las autoridades decomisaron no sé cuántas plantas y detuvieron a 2 personas. Y fíjese, el mercado negro de combustible, el huachicol que se moderniza, ya ve que exporta combustible, tiene socios estadounidenses, pero ahora venden refinerías por internet. Sí, la más barata, 50,000 pesos. Ahora procesar hidrocarburo es cada vez más fácil. De esta manera es como se anuncian las refinerías portátiles en internet. El huachicoleo al alcance de un clic. Son vendidas en aplicaciones como Alibaba y son promocionadas como refinerías de aceite comestible. Los precios van desde los 48,000 pesos hasta los 20 millones de pesos, todo dependiendo del tamaño de la refinería que se quiera montar. Con imágenes de uso, explicación y hasta oportunidad de reembolso, es como las empresas extranjeras aseguran que cada vez son más solicitadas. Por ejemplo, una de ellas asegura que satisface las necesidades de las pequeñas refinerías, con capacidad de producción de 1 a 10 toneladas por día. ¿De dónde vienen y cómo se envían? La mayoría provienen de la India y China. Para conocer el proceso de envío, nos contactamos con uno de los vendedores. Le dijimos que para hidrocarburo. Él nos respondió que su maquinaria era para aceite de cocina, pero que podríamos utilizarlo como quisiéramos. Pese a que tuvimos la conversación, sus datos siempre se mantuvieron ocultos. Contactamos a un proveedor más, quien en su anuncio promocionaba una mini refinería de petróleo a pequeña escala, con precio de fábrica. Su costo, 48,303 pesos con 9 centavos. Esta refinería viene con ingeniero incluido, quien llega con el paquete y te capacita para saber usarla. Pero si también se quiere distribuir, Alibaba pone a su disposición semirremolques para aceite de palma crudo y gasolina por 198,251 pesos con 66 centavos por unidad. Pero si compra más de 10 unidades, el precio puede bajar a 159,000 pesos. Autoridades federales decomisaron el pasado 18 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz, una refinería a pequeña escala, con la capacidad para separar combustible y trasladarlo sin cumplir con las normas de seguridad. Pese al fácil acceso de esta maquinaria, no es un delito adquirirlo, por lo menos en nuestro país. Te informó Kena Uribe. Así que ya puede usted comprar su mini refinería por internet.
Y bueno, no solamente las corridas de toros se han prohibido, sino también las peleas de gallos en muchos puntos. Y ayer, aquí en la Ciudad de México, criadores de gallos se manifestaron para defender las ferias y los palenques. Dicen que son culturales y que son una fuente de empleo. Una manifestación organizada por el movimiento La Soberanía y la Tradición Nacional, que piden pues, que se frene cualquier intento de prohibición de las peleas de gallos en ferias y palenques. Y la Cámara de Diputados aprobó los cambios a la Ley Mincho. Esta la que prohíbe el uso de mamíferos marinos como delfines, lobitos marinos, focas en espectáculos. Prohíbe también la reproducción en cautiverio y las actividades con fines de lucro. Ordena el cierre de nuevos delfinarios. Promueve la creación de santuarios. Un dictamen ya enviado al Ejecutivo que contempla sanciones importantes. Lo que no está claro es qué va a pasar con los delfines que ya hoy se encuentran en cautiverio. Por otro lado, en el Senado, el Pleno avaló la extinción del Coneval. Ya sus tareas van a ser absorbidas por el INEGI. La oposición criticó esta decisión, dijo que terminan con más de 20 años de rendición de cuentas y de evaluación objetiva de programas sociales. En Morena dijeron que pues, los recursos van a ser ahora repartidos entre las personas, y las comisiones del Senado aprobaron también el dictamen que extingue a la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Crean la Comisión Nacional Antimonopolio, impulsada por la presidenta Sheinbaum, que tendrá autonomía de gestión, sanciones más severas contra prácticas monopólicas para evitar la concentración de poder. Informo también que aprobaron la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, que va a ser un órgano descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para coordinar los proyectos, pues básicamente de trenes. Sigo en la Cámara Alta y es que ahí avanza la propuesta de que la Guardia Nacional ya sea parte de la Secretaría de la Defensa. Las comisiones avalaron el proyecto impulsado por la presidencia para que, bueno, pues ya la Guardia Nacional sea militar. Y el dictamen en materia de desaparición forzada de personas también avanza. Las comisiones del Senado lo avalaron. El objetivo, robustecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Se plantea crear la plataforma única de identidad. Hoy se va a discutir el tema en el Pleno. Pero vamos a la elección judicial y es que, bueno, pues resulta que el INE tiene 275 expedientes por quejas. 50 son por los acordeones estos que se distribuyeron para manipular el voto o para, digamos que, pues sí, hacer sugerencias de cómo votar. El instituto declaró que no son elegibles 46 candidatos ganadores. 45 porque de plano no cumplen con el promedio académico mínimo de 8. Pero hay otro que no es elegible porque está en prisión preventiva. Imagínese. Ganó para ser juez, pero pues hay ese problemita, ¿no? De que está en prisión. Justamente los trabajadores del Poder Judicial no llegaron a un acuerdo ayer, los de la Ciudad de México, con las autoridades, así que mantienen su paro, ya son más de 20 días. César Cravioto, el secretario de Gobierno, denunció que solo el 5% de los trabajadores es el que está obstaculizando pues que se termine el paro. Pero vámonos a la información en breve. Ay, contigo, mi querido Irán. Ya es la media, adelante. Me parece perfecto, Pau, porque dieron prisión preventiva a Selene N., presidenta de Calpuhuac, esto en el Estado de México. Podría pasar 2 años de cárcel por lesiones agravadas. Y la Fiscalía de Morelos confirmó que sí hay restos de menores en los cuerpos encontrados en la fosa clandestina del Panteón de Jojutla. Al menos 83 indicios. Por su parte, los habitantes de Zacatecas denuncian que la delincuencia ha ido en aumento. Los municipios de Fresnillo y Guadalupe y también el propio Zacatecas están entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad de todo el país. Detuvieron a una ciudadana rusa por amenazar con un machete a su esposo en Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. En Coyotepec, en el Estado de México también, sobre la autopista México-Querétaro, fue recuperado un tráiler robado que transportaba cerveza valuada en 1.6 millones de pesos. Y ayer se desplomó una losa de este edificio en construcción en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. 3 trabajadores resultaron lesionados, así quedó
la obra, además de suspendida. Y en más información, anuncian línea telefónica para denunciar los despojos de propiedad aquí en la Ciudad de México. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla. Y ojo, Estados Unidos daría una nueva prórroga a los aranceles. Trump podría extender la fecha límite para que entren en vigor estos gravámenes más altos a las importaciones. El plazo era el 9 de julio y en medio de estas negociaciones el gobierno de Trump acordó con China ayer acelerar los envíos de tierras raras a Estados Unidos a cambio de no escalar las tarifas arancelarias. Un acuerdo muy importante que cancela pues otras medidas restrictivas. China controla la mayor parte de la extracción mundial de tierras raras, minerales pues cruciales para la tecnología actual, y bueno, pues esto permite que avance el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, del cual depende pues buena parte del comercio del mundo. La mala, el impuesto a las remesas. Todo indica que se va a aprobar y es que ya Donald Trump habló al respecto y respaldó la propuesta de que se les pongan impuestos a las remesas como parte de su plan fiscal, un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y que ahora se discute en el Senado estadounidense. El Banco de México recortó ya por cuarta vez consecutiva su tasa de interés en 50 puntos base, la dejó en 8%. Todo esto en medio de una inflación pues fuera del objetivo. El objetivo era de 3% y pues ya lo superamos. La economía está débil, así que la Junta de Gobierno, bueno, pues dijo, hay que recortar la tasa. ¿Por qué? Porque la economía está muy floja. Paola, regreso contigo, te dejo 1,000,000 de besos. Muchas gracias. Ahí me los das el domingo cuando veamos juntos el partido, que ya se están apuntando aquí todos. ¿Cómo? Bueno, ¿quién lleva las botanas? Porque ya sabemos que son bien tragaldabas y entonces, sí, ¿no? Cada quien lleva alguna botana. Por cierto, ¿saben de dónde viene esto de tragaldabas? ¿Saben? Ay, pues vámonos a la escuelita ya casi de fin de semana. Jorge y Josué me mandaron a los dos alumnos más tragaldabas justamente para hablar de, pues esta expresión que usamos mucho y que ustedes desde luego han escuchado, ¿no? Le decimos así pues a quien es bien comelón. ¿Ustedes son tragaldabas? Ay, más o menos. No sea mustio. Bueno, obviamente viene pues de tragar, ¿no? Del verbo tragar, que significa ingerir comida normalmente sin masticar, con rapidez. Y las aldabas, ¿se acuerdan cuáles son las aldabas? Estas las han visto en las... ¿no? En las puertas antiguas, así el portón enorme con una pieza metálica. Por aquí me van a poner una... Bueno, se los describo entonces. Es esta pieza metálica con la que tac, tac, tac se le pega a una de esas puertas. Esas son las aldabas. Y entonces, pues no hay una relación directa de las aldabas con la comida, pero es una... Sí que tiene que ver una cosa con otra. Es una forma, digamos, de intensificar eso de que hasta las aldabas se traga, o sea, es un tragaldabas, como para hacerlo así de forma más grotesca o digamos jocosa. ¿Les quedó claro? ¿Les dio hambre? Bueno, pues ándale. Eso me imaginé, que esta descripción iba a abrir el apetito. Bueno, vámonos a la pausa. Al regresar, siguen, sí, los estragos de las lluvias. Miren nada más las afectaciones en Ciudad Juárez y en el Estado de México. Además, denuncian crisis en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Hay imágenes de trabajadores jugando con cadáveres. ¿Qué pasa ahí? Se los cuento en unos minutos, no me tardo. Me voy a enlazar hasta la redacción. Mi compañera Kena Uribe tiene información de última hora. ¿Qué es lo que pasa? Kena, te escuchamos atentos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Mira qué imágenes. Esta mañana, un autobús de pasajeros chocó contra una caseta de cobro en la autopista Colima-Guadalajara en el kilómetro 7, lo que provocó un gran incendio de gran magnitud que alcanzó incluso la caseta. En este momento, los equipos de emergencia están llegando al lugar para atender el accidente. Aún se desconoce el número de heridos. La autopista se encuentra cerrada en dirección a Guadalajara. Esta es la información, Pao. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues ahí vemos las imágenes del accidente. Kena, aprovecho para agradecerte
la nota, esta investigación sobre las mini refinerías. Muy interesante, gracias. Aquí pendientes, Pablo. Gracias, Ken Uribe, muy buenos días. Y fíjense, en el Instituto de Ciencias Forenses de aquí de la Ciudad de México, algo está pasando. Se filtraron imágenes de trabajadores, y no solo trabajadores, también algunos directivos jugando con cadáveres. Imagínense la indignación de los familiares. Ya hay colectivos que pues exigen justicia. Son imágenes que revelan el trato indigno que les dan a los cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. La grabación muestra un par de técnicos jugando con un cuerpo durante su jornada laboral. Lo más grave es que aparentemente son grabados por el subdirector del instituto, Andrés Oriol Morales, quien lejos de reprenderlos los alienta a seguir manipulando sin respeto al cuerpo. Pero parece que no se trata de un hecho aislado, pues otra de las imágenes que más indignación ha causado es esta, que muestra al subdirector posando con la parte de un cráneo en las manos, simulando que bebe de ella. Por la situación, trabajadores del instituto comenzaron un paro de labores a manera de protesta. Afuera del INCIFO colocaron mantas para exhibir la falta de personal, insumos y estrategias adecuadas para la preservación de restos humanos. Haciéndome esto, voy a regresar con este mismo calzado, voy a pisar a lo mejor hasta resto de fluidos. Voy a convivir con el resto de mis compañeros en el instituto y voy a salir a la calle, inclusive voy a entrar en mi casa. Señalan directamente a la directora Patricia Crespo y al subdirector Andrés Oriol como responsables de las deficiencias operativas y exigen la intervención de la CNDH, la Fiscalía y el Poder Judicial, ya que aseguran han sido amenazados con despidos por manifestarse y evidenciar estos hechos, denuncias a las que también se sumaron colectivos que buscan a sus desaparecidos. La destitución de cualquier servidor o servidora pública que haya incurrido en actos de violencia institucional o tratos indignos. Las denuncias actuales incluyen fotografías del interior del anfiteatro forense, donde revelan condiciones de almacenamientos inadecuados para restos humanos en las cámaras de refrigeración, cuerpos en el suelo dentro de las bolsas, algunas rotas y sin los cierres adecuados para asegurarlos, o de plano cadáveres sin bolsas y almacenados en mesas, estantes o en el piso. Andrés Oriol Morales ya había sido sancionado en 2021 con una amonestación pública por parte de la Contraloría Superior de Justicia de la Ciudad de México. En ese entonces se le responsabilizó por no cumplir con los lineamientos de necropsias en casos de feminicidios. Informó Kevin Esqueda. Bueno, y ahora este equipo, como es nuestra obligación, este equipo buscará justamente a los señalados, a este personal que ha sido denunciado para conocer su versión, para conocer su postura sobre estos hechos. Y fíjense, en nueva información sobre el intento de asesinato contra Ciro Gómez Leiva, les comparto que se reprogramó la audiencia de Armando N., el patrón, presunto autor intelectual de este atentado. La Fiscalía General buscaba imputarlo por asociación delictuosa, sin embargo, un juez le dio la suspensión, así que la nueva audiencia será el 6 de agosto. Hay que recordar que hace unos días fueron sentenciados a 12 y a 14 años de cárcel Paul Gómez, el Paul, y Héctor Martínez, el Bart, respectivamente. De acuerdo a las investigaciones, el 27 de noviembre de 2022, el patrón le entregó a el Paul una foto de la credencial de lector de Ciro para que lo investigara. Días después, el 15 de diciembre, fue este ataque que quedó grabado en las cámaras de seguridad. Allí la camioneta en la que se desplazaba Ciro había salido del noticiero de aquí, de Imagen Televisión, iba ya pues en camino de regreso a su casa. Aquí la motocicleta que lo iba siguiendo. Y bueno, pues así los disparos que quedaron en la camioneta, por fortuna blindada, que trasladaba a Ciro. Y sigue la lucha contra el crimen organizado. Ahora van tras William Edwin Rivera. Le dicen el Barbas, y la Fiscalía de Michoacán ofrece 500,000 pesos por información que permita su detención. Está acusado de secuestro y de haber estado involucrado en los bloqueos carreteros y los ataques en Zitácuaro el 19 de junio.
ataques que dejaron a un menor fallecido. Se presume que también opera en Cuitzeo y en Ocampo, así que se busca. Y Avelina López, la alcaldesa de Acapulco, obtuvo de la Suprema Corte suspensiones contra la investigación que hay en su contra por el supuesto desvío de 898 millones de pesos denunciado por la Auditoría Superior del Estado. También contra un proceso de revocación de su cargo, decisiones que podrán ser impugnadas, pero ojo, ya no van a ser resueltas por la actual integración de la Corte, sino por la nueva Corte que inicia en septiembre. Así que la sigue librando la alcaldesa de Acapulco. Y a 6 años del incendio en la toma clandestina de ductos de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, la CNDH emitió un informe donde señala graves incumplimientos por parte del Estado mexicano, evidencia la persistencia de vulneraciones a los derechos humanos. La tragedia cobró 138 vidas. Y estas imágenes son de ayer, un niño de 7 años que tuvo quemaduras luego de la explosión accidental de un par de cohetes para una procesión religiosa del municipio de Yehualtepec, allá en Puebla. Aquí está la imagen. Así la explosión. Incluso quienes iban avanzando con el santo en la procesión, rezando, cantando, bueno, pues unos corrieron y quienes cargaban el santo solo avanzaron un poco en reversa. Sí, una explosión que, insisto, generó quemaduras en este chiquito de 7 años y una persona más resultó herida. Y las lluvias que no ceden y que siguen afectando a buena parte del país. En Ciudad Juárez, bueno, pues quedó bajo el agua buena parte de esa ciudad por una lluvia muy fuerte la madrugada del miércoles. Empezaron ya el censo para determinar los daños. Han hasta ahora contabilizado 80 casas, también 10 coches dañados. El apoyo va a ser con recursos municipales mientras se solicita la declaratoria de emergencia para el gobierno federal, pero así quedaron, mire, apilados los coches uno encima del otro. Y ojo para el Estado de México, porque pues podrían quedar rebasados en cuanto a inundaciones. Si siguen las fuertes lluvias, que el pronóstico así lo plantea, pues podrían quedar rebasados. Hay una advertencia de la gobernadora Delfina Gómez que ha detectado 98 puntos críticos en más de 90 colonias de 34 municipios, zonas de riesgo pues por la alta densidad poblacional, porque está saturado el drenaje, porque hay una urbanización desordenada, porque hay también acumulación de basura. Justamente en el Estado de México, una lluvia muy fuerte en Acolman inundó otra vez esta escuela, la primaria Benito Juárez, y en algunos salones el agua pues alcanzó los 30 centímetros, así que los niñitos se tuvieron que subir a sus pupitres o a las mesas. Bomberos y elementos de protección civil llegaron, auxiliaron a los menores y bueno, pues ya, por fortuna no hubo lesionados. También Tecámac, la zona centro de plano colapsó, ahí se inundó la carretera Libre México-Pachuca, así se veía. Un coche quedó pues prácticamente cubierto por el agua y el conductor se tuvo que subir al cofre para resguardarse. La circulación muy complicada en la zona. Un camión, ahí vemos, mire, esto que le describía, de la persona que logró salir del coche y se quedó subido en el cofre. Luego un camión se quedó atorado, ahí está, del transporte público en una división de la vialidad. Los coches pues nada más podían circular por un carril, se hizo un embudo eterno. Las calles del centro histórico terminaron muy anegadas, pero no hubo lesionados, por fortuna. Y aquí en la Ciudad de México, pues, ¿qué le digo? Otra vez muy fuertes lluvias, encharcamientos, inundaciones, árboles caídos. Bueno, esto que le hemos repetido un día sí y otro también. Justamente estas inundaciones colapsaron vialidades clave, reabrieron ya un debate que mezcla historia, urbanismo, gestión del agua, en una de las zonas más transitadas de la capital. Y es que sí, hubo en su momento, hace ya décadas, quien decidió entubar los ríos, sí, enterrarlos bajo el asfalto
Y de pronto esas vialidades hoy parecen otra vez ríos. En la Ciudad de México, las lluvias intensas han provocado severas inundaciones, especialmente en el viaducto Río de la Piedad. El pasado 2 de junio, a la altura de Troncoso, el agua brotó de una lumbrera y anegó el paso vehicular. Automovilistas quedaron atrapados y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al rescate. Este evento no solo colapsó el tránsito, sino que también reactivó una conversación. ¿Debería desentubarse el Río de la Piedad? Yo creo que se tiene que hacer un tema de regeneración urbana profunda del ecosistema urbano. Y eso debe incluir 40 ríos que hemos perdido en el Valle de México. El Río de la Piedad fue entubado en 1942 para evitar desbordamientos y contener la contaminación. Años después, el viaducto Miguel Alemán ocupó su cauce. Hoy, esta arteria vial conecta el poniente con el oriente, pero sufre los estragos de un sistema hidráulico saturado. Y en mi gobierno vamos a atrevernos a limpiar y reabrir nuestros ríos. Durante su campaña en 2024, Chertorivsky propuso reabrir el Río de la Piedad para transformarlo en un parque urbano como el Canal Nacional. Hoy insiste en que la propuesta es viable, urgente y necesaria. No se trata solo de abrir el río, sino de sanearlo, limpiarlo e invertir. Un proyecto de esta magnitud podría cambiar la forma en que vivimos la ciudad. Empezar a hacer acciones radicales que, por locas que parezcan, es más loco quedarse sin agua. En medio del concreto, la ciudad escucha de nuevo el murmullo de sus ríos olvidados. Las lluvias lo dejan claro. El subsuelo capitalino guarda más que drenajes. Guarda historia, riesgos y quizá una oportunidad para repensar la ciudad. Informó Montserrat Ortiz. Pues sí, ideas que pueden parecer locas, pero quedarse sin agua, eso sí que es demencial. Sí. Irán, ya tengo miedo de preguntar, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Pues mi sol, mi luna, mi estrella, te cuento. Oye, ya le quiero robar el puesto al Alex, pero bueno, atención, bueno, porque... No me hables mucho así de bonito, porque imagínate, si coqueteo con un robot. Imagínate. Ay, cuidado con la señora, ¿eh? Oye, atención porque la onda tropical número 6 será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se va a desplazar a las costas de Oaxaca, por lo que se prevén lluvias intensas en ese estado y también en Chiapas. Aguas. Además, una nueva onda tropical, la 7, se va a aproximar a la península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes. Mientras tanto, en Baja California y Sonora seguirá el calorcito para la Ciudad de México, una máxima de 22 grados y una mínima de 13. Y sí, mi Pau, hay 80% de probabilidad de lluvia, así que no guarde el paraguas ni tampoco el impermeable. Oigan, vámonos juntos a un resumen, y es que hay mucha información importante. Estados Unidos va a restringir las visas a los familiares de las personas señaladas por narcotráfico, un anuncio que llega luego del señalamiento a 3 instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro. Justamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya intervino de forma temporal a Intercam, Vector y CI Banco. Sustituyó a sus directivos para proteger a los clientes, y sobre esto habló hoy en la mañanera el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales. Bueno, y lo crucial que dijo es que se tomaron estas medidas de forma preventiva. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ya la libró en Estados Unidos. Un juez lo absolvió de corrupción, lavado y desvío de recursos públicos por la denuncia iniciada por el senador y exgobernador también de Chihuahua, Javier Corral. Y es que Corral no presentó las pruebas. Fue diferida la audiencia de Armando N., el patrón, presunto autor intelectual del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. La Fiscalía buscaba imputarle el delito de asociación delictuosa. Será hasta el 6 de agosto. Y el INE declaró no elegibles a 46 candidatos que ganaron en la elección judicial para magistrados y jueces. 45 porque no tienen el promedio mínimo, el promedio académico, pero otro por estar en prisión preventiva. Y ya la presidenta habló hoy del tema.
influyó los acordeones? No, yo pienso que esta revisión deberían de haberla hecho ellos antes de la votación. Y lo más importante, pues que ya entren los nuevos jueces. Pues sí, ¿cómo llegaron esos nombres hasta la boleta? Y el Banco de México recortó por cuarta vez la tasa de interés de referencia, quedó en 8% ante la debilidad económica del país y la alta inflación. Trump respaldó la propuesta de ley que busca agravar a las remesas como parte de su plan fiscal. Ya está todo listo para la edición 47 de la Marcha del Orgullo LGBT. La cita, 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, aquí en la Ciudad de México, para ir por Reforma, Juárez y Eje Central hasta el Zócalo. Va a haber un concierto, Gala Montes, Pablito Ruiz, Flor Amargo, varias estaciones de metro y metrobús estarán cerradas. Habrá carros alegóricos, colectivos y bueno, pues sí, esta celebración por el orgullo, por la inclusión, por el amor. Las autoridades recomiendan, pues ya saben, ¿no? Llevar ropa cómoda, en fin, el lema de este año, diversidad sin fronteras, justicia, resistencia y unidad. Y déjenme ir a otros temas porque hay polémica. El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim, resulta que está de acuerdo con la política migratoria de Donald Trump, dijo que es correcta. Una declaración en una entrevista con Fox News en la que aplaudió la decisión de deportar lejos a los migrantes porque así pues se baja el flujo de personas que intentan ingresar a Estados Unidos. Creo yo que lo que está haciendo Estados Unidos con su política migratoria es estar limpiando la casa y después, a lo mejor, eventualmente, dirían, vamos ahora a reclutar, pero de acuerdo con mis nuevas reglas. Y ya se lo adelantaba, esta intervención de 3 instituciones financieras mexicanas señaladas por lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Muy importante, el secretario de Hacienda dijo esta mañana que será temporal, que esta intervención es temporal para garantizar que las condiciones de liquidez funcionen de forma normal. Dijo que no hay absolutamente ninguna disrupción hasta este momento y que solamente están haciendo esta intervención temporal para proteger los ahorros de las personas. De dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones. El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional. Pero vamos a cambiar de tono porque es viernes y porque extrañamos a Sajid Fonseca, que se fue a la playa. Y ya ven que él siempre come rico, ¿no? Vamos a ver. Así es, ni la lluvia de Silva nos va a detener para seguir disfrutando de sus sabores. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Córrele porque ahora sí te alcanza! Una noche rica con lluvia, buena comidita. A ver, cuéntame, ¿qué delicias nos van a presentar? Bueno, pues bienvenidos a Importados Nacionales en el corazón de Zihuatanejo. Este es un delicatessen, ¿no? Y queremos que enaltecer siempre, exacto, los productos mexicanos, el valor que tiene nuestro país. Por aquí tienes pan de centeno y focaccia hecha en casa, un pulpo a la gallega, baba ganoush y un jamón curado en el estado de Morelos. A ver, cuéntame ahora de qué se trata. Siguiendo con lo que Altar Motores, tenemos estos pinchos, que son pinchos de la casa, cada vez cambiamos, todos los días cambiamos un poquito los pinchos. En este caso tenemos vegetales y chistorra. Y tenemos 2 sándwiches que, como dije, el pan, masa madre, lo hacemos aquí en casa. También la charcutería, la carne en esta parte, tenemos pastrami. Y de este lado tenemos roast beef. Siempre en familia, siempre con amigos. Y bueno, aquí por lo menos siempre la pizza se corta con tijeras. A ver, córtale mientras disfrutamos de la lluvia. Pues nosotros con esta sabrosura regresamos al estudio. Ni con la producción, ni con el mosco, no importa. Está enrachado. Mi niña pudo. Ganó.